Gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo que nos das para recibir esta enseñanza, mi Dios, que nace en tu corazón. Bendecimos la vida de Alice, te damos gracias por ella, porque tú la has dotado de muchos dones, mi Dios, y nos pones a disposición de todos nosotros para aprender, para recibir tu palabra el día de hoy. La bendecimos, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque es tu profeta, mi Dios. Ella habla de parte tuya a nuestros corazones y hoy recibimos esa palabra para que sea una semilla que dé fruto al 100 por 1 en nosotros. Gracias, mi Dios, la gloria para ti. Te bendecimos. Amén y amén. Gracias, amiga Amén. linda. Gracias, muy bien. Entonces, todos estamos bienvenidos aquí en la presencia del Señor. Les quiero contar que el Señor me dio el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza de hoy acerca estamos hablando la administración sobre Melquisedec y nos trae que él era juez y profeta y sacerdote del Dios Altísimo. Así que nos está llevando el Espíritu Santo por un camino precioso de enseñanza en libros que antes pensaba dos veces abrir en la Biblia, le estoy honesta, pero ahora me he deleitado tanto, he encontrado unos tesoros preciosos y los voy a compartir con ustedes. Es tan lindo el Señor que cuando me pidió Denise que buscara las alabanzas de hoy, miren la alabanza que el Señor me pone ahí del Dios de justicia. Estamos hablando de los jueces, del monte Sión donde se dieron estas palabras. Así que Dios es perfecto y cómo lo alabamos y lo bendecimos diciendo que es el Dios de la eternidad. Así que voy a tener el gusto de compartir con ustedes la presentación el día de hoy. Me imagino que ya la pueden ver por acá, ¿verdad? Sí. Ok, entonces solo voy a reducir acá para que me quede nada más. Y por favor no duden en mandar mensajitos ahí en el chat. Ya estoy viendo por acá a Noemí que está poniendo amén. Bueno, Silvia puso no, pero me imagino que fue adelantito donde no se podía oír todavía. Entonces, no duden en escribir en el chat si tienen alguna duda, algo que surja mientras vamos dando la presentación, porque hacia el final, pues podemos leerlo y compartir, porque sí es muy agradable cuando después de una enseñanza todos compartimos, ¿verdad? Yo me recuerdo que en uno de tantos seminarios que he recibido, ya imagínense con la edad que tengo y los años de trabajar, uno de esos presentadores decía, mire, cuando usted termine una presentación y le pregunte a las personas qué les pareció y les dicen muy interesante, es porque no pusieron atención a nada. Así que espero que no me vayan a poner muy interesante al final en el chat. Espero que también compartan si gustan, levantar la manita y compartir, pues esto es una plataforma abierta del Espíritu Santo para que compartamos todo lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Ya esta es la invitación que se les mandó a todos y se llama, permítanme que voy a quitar aquí esta escritura que tenía, porque ahora con este chat inteligente pone todo. Bueno, las cortes de los jueces en los campamentos de Israel. Esta fue la invitación en torno al tabernáculo, un análisis histórico y espiritual. Vamos a leer esta palabra de Éxodo 18:23 que dice, si me escuchas y a Dios le parece bien, habrá paz y armonía en el campamento. Y yo creo que eso nosotros lo anhelamos en nuestras casas, ¿verdad? En nuestras iglesias, lo anhelamos en nuestra nación, lo anhelamos en el mundo, que haya paz y armonía en todo nuestro alrededor. Pero como dice, si me escuchas lo que te voy a enseñar hoy y a Dios le parece bien, porque todo esto lo sometemos primero al Señor. Estuve orando mucho para poderles dar lo que el Señor quiere darles en este día. A mí me ha ministrado muchísimo. Va a quedar esto grabado y luego también le voy a pasar a Denise la presentación para que la pueda ella compartir con nosotros. Bueno, vean, este es algo que muchas veces nosotros lo dejamos por ahí en un ladito, el diseño asignado
del estudio de la organización militar del ejército de Dios, cómo Dios organizó este ejército, y está escrito en Éxodo. Y fíjese algo muy interesante que me ponía el Espíritu Santo, esta palabra en Juan 5:46 son palabras de Jesús. Porque si nosotros decimos, ay, esto fue hace años, esto Moisés lo escribió ahí en el Pentateuco y ahí se quedó, pero Jesús dijo aquí, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Así que todo lo que vamos a ver hoy lo escribió Moisés. ¿Acerca de quién? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Este diseño de este tabernáculo del ejército de Dios, el Señor nos está mandando un mensaje específico a nosotros. Y miren esto con lo que el Señor me ministraba cuando comencé con el estudio, hace un mes. Me tardé un mes por tiempo, ¿verdad? Para poder sacar esta presentación. Y dijo Jesús en Juan 3:12, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Y el Señor me decía, hoy les voy a hablar cosas del cielo. Y yo de verdad espero que le creamos al Señor, que le creamos todo lo que Él tiene para enseñarnos hoy para que lo podamos aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? A nuestro día a día, a nuestro caminar en Cristo, a todo lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a hablar un poco para ponernos en contexto de la organización de las 12 tribus, que involucra una gran cantidad de organización militar y política, la relación entre los diferentes grupos de las tribus de Israel, la asignación y desempeño de cada uno según mandato de Dios y los puntos que vamos a tratar de abarcar hoy. Y pues si no tenemos otro miércoles por ahí también ya asignado más adelantito para continuar con alguno de los puntos que se nos queden por ahí, ¿verdad? Primero vamos a ver el contexto histórico y el significado, la formación y disposición de los campamentos, los detalles de cada tribu y su posición. Recuerda que dijo el Señor, Él está hablando de mí, explorando la importancia del orden de al acampar y al marchar, funciones y responsabilidades de los jueces, porque hasta ahí nos vamos a enfocar, y las implicaciones espirituales y culturales que tenía todo esto. La base de toda esta enseñanza, y vean las gráficas que muy interesantes, Dios con el pueblo lo que quería era transformarlos de esclavos a guerreros, pero no a cualquier guerrero, porque tú puedes ser un guerrero, puede ser un guerrero derrotado. El Señor nos quiere transformar, o quería en este caso, y como nos está hablando a nosotros, de esclavos a guerreros conquistadores. Y tenemos dos escrituras, una del Nuevo Testamento y una del Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13, del 17 al 18, en una parte dice, el Dios de la nación israelita escogió a nuestros antepasados y después de enaltecerlos en Egipto, rescatándolos milagrosamente de la esclavitud, los estuvo alimentando durante 40 años en el desierto. Pero fíjense lo que eran en Egipto. Ahí tenemos la imagen haciendo ladrillos, trabajando como esclavos para Israel y realmente, perdón, para Egipto. Egipto es un lugar de esclavitud y no solamente para los hebreos, también era para todos los que vivían ahí porque todos eran esclavos de un faraón, ¿verdad? De un reinado, de un gobierno totalmente autocrático de un rey que era el que regía todo esto como Dios, con minúscula, y todo el pueblo que estaba viviendo allí, que se había multiplicado en gran manera desde que José llegó a Egipto, pues eran esclavos de ese reinado. Y ahora tenemos la otra imagen de un soldado. ¿Cómo nos queremos nosotros ubicar, verdad? ¿A qué nos está invitando el Señor? A seguir estando en ese lugar de esclavitud, de un reinado, de reyes, de dioses que podemos tener en el corazón, o llegar a ser esos guerreros conquistadores que el Señor tiene, y está en Números 32, 20, 21. Esto es lo que Dios tiene designado para nosotros. Dice, Moisés dijo, de acuerdo, hagan lo que prometen
y vayan a hacer la guerra y crucen con sus soldados al otro lado del Jordán hasta que el Señor haya expulsado a todos los enemigos. La orden que estaban recibiendo era muy clara. Y fíjense que les está hablando a ese grupo de hombres que había salido de esclavos. Y ahora le dicen, vayan con sus soldados. Ya ese pueblo había cambiado en ese caminar en el desierto. Dios se había ocupado durante todo ese tiempo de formarlos. Pero para esa formación, vamos a ver ahora cómo fue que pasó, porque las cosas no pasan en un día ni de repente, más que en los milagros de Dios, pero normalmente todo tiene un proceso. Y en ese proceso de esclavos a guerreros conquistadores, es lo que Dios nos va a enseñar hoy en alguna medida y que abramos nuestros corazones y nuestra mente y que la medida de fe se amplíe y la que recibamos para poder creer y poder poner en práctica lo que el Señor nos diga hoy hasta haber expulsado a todos los enemigos. Ese es el mandato del Señor y lo que nosotros debemos cumplir. Acá estamos viendo, miren la gráfica, ¿verdad? Está ahí Moisés con su hermano Aarón y vean todo el pueblo cómo salió de Egipto. Salieron sin orden establecido después de 430 años de esclavitud. Aquella noche, dice la palabra del Señor, el pueblo de Israel salió de Ramsés, que era el faraón, y emprendió la marcha hacia Sucot. Eran, escuchen esto, como 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres ni los niños. Imaginen la cantidad. También salieron con ellos personas de diferentes nacionalidades. Ahí se vinieron, me imagino que egipcios también. Algunos dicen que se vino la mamá adoptiva de Moisés con él. Eso no lo sabemos, no lo dice la palabra. Pero dice que sí, la palabra sí dice que salieron con ellos personas de diferentes nacionalidades con gran cantidad de vacas y ovejas. ¿Se imaginan ustedes todo eso? Cuando se detuvieron a comer, cocieron panes sin levadura. Como no tuvieron tiempo para preparar comida antes de salir de Egipto, tuvieron que usar la masa sin levadura que lograron sacar. ¿Se imaginan cómo salieron, verdad? Esto está en Éxodo 12 del 37 al 39. Y luego, cuando ya estaban todos ahí en el desierto, habían pasado 3 meses, el Señor le dice a Moisés, haz un censo, no pueden seguir así como están. Todos andan caminando por todos lados, todos están revueltos. Esto, cuando no hay orden, hermanos, eso es un caos. Y Dios no es un Dios de caos. Dios lo dice en el principio. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis cómo Dios nos lo dice claramente? El mundo estaba desordenado y vacío. Y dijo Dios, y aquí también Dios habló con Moisés y le dijo una orden muy exacta en Números 1, versículo 2. Haz un censo de todos los hombres mayores de 20 años capaces de ir a la guerra. Mira, imagínate usted, Dios que tiene esa visión tan maravillosa futuro de nosotros, ¿verdad? Porque se imaginan aquellos hombres que eran esclavos, que estaban acostumbrados a seguir órdenes, que sabían hacer ladrillos, pero el Señor les dice capaces de ir a la guerra, los mayores de 20 años, y en la lista anota la tribu y familia a la que pertenezcan. Vaya faena que le tocó a Moisés. Prepárate para servir al Señor porque las faenas que Dios nos manda son extraordinarias como Él es extraordinario, hermanos, y nos da la capacidad de poderlo hacer. A Moisés le dio esta capacidad, ni más ni menos. Te imaginas eso? Bueno, y también le dio otra orden y le dice, cada tribu tendrá su propio campamento con un mástil. Miren cómo Dios es perfecto. Yo me maravillaba de ver las órdenes del Señor tan exactas, ¿verdad? Con un mástil, la bandera de la tribu. Y les dijo, miren, cada tribu tiene que tener una bandera, una insignia. ¿Se imaginan la ilusión con que cada uno dijo, el Espíritu Santo, Dios les fue iluminando para poder diseñar su bandera, la bandera de su tribu? Allí cuando estaban en Egipto, ellos realmente, yo no sé cómo hacían ellos para saber quiénes eran de los hijos de Rubén, los hijos, bueno, cada uno de las tribus, pero aquí el Señor les dice, ordénense. Y se va cada quien con su grupo y cada uno va a obtener un campamento, un mástil, una bandera
Y en el centro de todos ustedes va a estar mi santuario, porque yo voy a estar con ustedes siempre en medio. Cada miembro de los hijos de Israel presentándose por su propio estandarte único, intrincadamente bordado. Mire, ellos se dedicaron a hacer todo esto para el Señor, con símbolos que representaban sus respectivos hogares ancestrales. Ellos se comenzaron a interesar quiénes eran sus padres, quiénes eran cuál era la bendición que tenía cada uno de estos hijos y cómo vamos a poner el león, lo vamos a poner aquí con Judá. Y cada quien comenzó a pensar, estos estandartes se colocaban lejos del foco de la escena. El foco de la escena era un gran tabernáculo. Las 12 tribus de Israel estaban meticulosamente organizadas. Dios es un Dios de orden, hermano. Alrededor del tabernáculo, que era el lugar central de adoración, simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas. Este arreglo que Dios hizo garantizó tanto el enfoque espiritual como el orden práctico durante sus campamentos y sus viajes. Así marchará cada uno junto a la bandera. Era la forma en que Israel iba a hacer su campamento y en que debían ordenar su marcha. Y vean esto que señalé aquí resaltado. La toma de Canaán no la lograría una turba, sino un grupo organizado y ordenado. Escuchemos bien esto, hermano, porque cuando tenemos los pensamientos difuminados por todos lados y no tenemos un orden en la casa, ni en la iglesia, ni en nuestra propia mente, ¿cómo vamos a poder avanzar? Primero hay que ordenar, hermanos. Hay que poner en orden las cosas y totalmente designadas como Dios hizo. Y mira esta gráfica tan que nos ilumina tanto, ¿verdad? De Números 2:32. En resumen, los ejércitos de Israel sumaban 603,550. Miren cómo fue exacto Moisés para escribirlo, sin incluir a los levitas, que quedaban exentos por el mandamiento que el Señor le había dado a Moisés. Ya Dios se había encargado desde Abraham de irles, aquí todavía no había dado las leyes, los mandamientos, pero ya el Señor iba poco a poco enseñándoles, mandándoles leyes, mandándoles mandatos, mandándoles estrategias para que ellos fueran aprendiendo, ¿verdad? Entonces aquí ellos ya sabían que había un grupo de levitas que no iban a tener tierra, que no iban a ser contados entre las 12 tribus para acampar, pero que iban a tener un lugar especial en todo, porque el Señor no se olvida de nadie. Entonces el pueblo de Israel asentó sus campamentos, situándose y marchando cada tribu bajo su bandera, en los lugares que el Señor le había indicado a Moisés. Número 234. Vamos a ver este videito corto. Lo voy leyendo. El Señor dio también estas instrucciones a Moisés y a Aarón. Cada tribu tendrá su propio campamento, con un mástil y la bandera de cada tribu, y en el centro el santuario. La ubicación de las tribus en el este iba a estar como jefe Judá, la tribu de Judá, con 74,600 hombres. Sacar junto a Judá, 4,400, Zabulón junto a Isaacar, 57,400. El total, 186,400 en el sur, Rubén y Gad, con 151,450. Eran los segundos en marchar. Los primeros en marchar eran los del este. Luego el oeste estaba Efraín, Manasés, Benjamín, y ellos iban a ir con 108,100 y eran los terceros en marchar. Mira el orden del Señor. Y luego el campamento del norte tenía Adán, Aser. Ahí estamos viendo el tabernáculo por dentro. Hoy no lo vamos a ver. Imagino que en otra clase se va a tomar, porque cada cosa tiene su significado. Viendo las tribus, la formación, la definición que tenía. Aquí tenemos a Adán en el norte, Aser y Neftalí, con 157,600. La marca se trasladaba. En Jesús, esos ejércitos, a él, tomaban 600 y 1,500 a los por el mandamiento. Pues,
Ellos levantó sus campamentos cuando se levantó cuando han buscado a Moisés. Así que los levitas, Alice, todos casi por no te un- escuchas. Casi no te escuchas tú. Se escucha más si Ok, le bajas al audio o lo sí, pones en mute y sí, tú ya lo sigues bajé. hablando que casi no te Ya lo escuchamos a ti. bajé. Ahorita sí ya se escucha. Ya te escuchamos. Se sigue escuchando más Sí, el ya audio. lo quité. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, y ahora ya terminó el audio también. Entonces, esto era de este grupo. Aquí tenemos el grupo de los sacerdotes y levitas. Y fíjense que aquí el Señor les dijo en esta parte que si alguien que no fuera sacerdote ni levita entraba en el santuario, debía ser ejecutado. Las órdenes eran tremendas, ¿verdad? Y los levitas sumaban 22.300 varones de más de un mes de edad, pero solo aquellos que tuvieran entre los 30 a 50 años podían servir en el tabernáculo de reunión. Todo esto está escrito aquí. Entonces ahí podemos ver el orden de Dios, ¿verdad? Y cuántos eran de cada tribu, ya estaban ahí. Aquí tenemos la gráfica, la van a tener ustedes también ahí para que la puedan tener. Muy ordenado, miren el trabajo perfecto que hizo Moisés en poder escribir esto. Pero dice que acampaban alrededor del tabernáculo y escuchen por qué. Para estar cerca de la tienda de reunión, que era donde Dios se manifestaba y donde solo podía entrar los sacerdotes y Moisés, los levitas hasta cierto punto, ellos tenían que estar cerca de la tienda de reunión y también para defenderlo durante los ataques. Defendían ese tabernáculo, hermanos, y estaban cerca del tabernáculo. Esas eran las funciones de las tribus. Todos esos hombres y mujeres y niños, que me imagino yo que sumaban más de 1 millón de personas al final, no sé cuántos podían ser, estaban para defender de los ataques ese lugar precioso que había ahí en medio, que era el tabernáculo de reunión. Bueno, y aquí ya vemos la diferencia de lo que fue la primera gráfica donde vimos cómo salió el pueblo y cómo ya estaban ellos con sus campamentos y ya los vemos como un ejército. Y fíjense que Balaam, ¿qué cosa? Describió la belleza y el orden del campamento de Israel. ¿Se recuerdan cuando a Balaam lo mandaron a maldecirlos? Pues él lo que hizo fue bendecirlos. Pero miren lo que escribió, lo que él dijo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Que así nos miren a nosotros los adversarios, hermanos. Los que quieran maldecir, los que quieran hacer un daño, no podrán, tendrán que bendecirnos, dice la palabra de Dios, porque no hay maldición, ni adivinación, ni mal agüero en contra del pueblo de Dios. Y lo que pueden decir es cuán hermosa es mi hija, cuán hermoso es mi hijo, cuán preciosos son. Esas son las palabras que pueden decir. Y fíjense que este debió haber sido uno de los campamentos más grandes que el mundo haya visto. Dicen aquí los estudiosos que debió haber abarcado casi 31 kilómetros para levantar las tiendas de los más de 600,000 guerreros, sin considerar a las mujeres y a los niños. Moisés seguramente tuvo dificultades para manejar un grupo tan grande y hacia ahí vamos a ir ahora, ¿verdad? Quiero hacerles notar algo que me llamó mucho la atención a mí acá. Fíjense que como Dios es un Dios de orden, tan precioso el Señor, ¿verdad? Yo me maravillaba de ver aquí está la distribución de cómo acampaban ya en un croquis y cómo marchaban también ellos. Era la disposición durante la marcha de los israelitas, ya cuando esto fue previo a marchar del Sinaí, ¿verdad? La nube que estaba sobre el santuario del pacto se levantó el día 20 del mes de Sib. Eso lo vamos a ver un poquito más despacio luego del segundo año. Y este año, ese día, cuando se levantó esta nube del santuario del pacto, es el 18 de mayo de este año. Y ese día, fíjense que es un día muy importante, porque es el día cuando se levantó el pueblo para ir ya a la tierra prometida, con esplendor y brillantez, que significa eso,
Y también dice que ese mismo día fue el día que Salomón comenzó a edificar la casa de Dios. Vaya, sí, y también ese mismo día fue el que comenzó el censo Moisés. O sea, es un día bastante, bastante importante, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos aquí ya, ya cerquita también. Moisés decía, cuando el arca empezaba a moverse, Moisés exclamaba, levántate, oh Señor, esparce a tus enemigos que huyan delante de ti. Y cuando el arca se detenía, con todo este ejército, toda esta multitud, Moisés decía, vuelve, Señor, a los miles de millares de Israel. Cuando vean que los sacerdotes llevan el cofre de Dios, síganlo. Fue la orden, ¿verdad? Que dio Josué. Ustedes jamás han estado en el lugar a donde van a entrar ahora, ya para entrar a la tierra prometida. Ellos estaban ahí listos y les dicen, nunca han entrado en este lugar. De modo que los sacerdotes, los levitas, los van a guiar. Permanezcan 900 metros detrás de ellos. Miren cómo Dios es perfecto hasta en las medidas, ¿verdad? Dejando esa distancia entre ustedes y el cofre, no se acerquen más de esto. Pero les quiero, aquí hay una letrita pequeña, digamos, donde está la tribu de Isaacar, tiene una L, la tribu de Judá tiene una L, la tribu de Zabulón tiene una L. Fíjense que Dios es tan perfecto que las tribus las ordenó según sus mamás. Miren cómo somos de importantes las madres. A mí eso me gustó mucho. Los levitas llevaban el arca del pacto y aquí tenían que ver 900 metros y ya comenzaban, venían estos otros. Estos de la tribu de los tres primeros tribus son hijos de Lea. Ellos son los que abrían siempre, los que entraban, los que estaban a la puerta del tabernáculo también. Eran hijos de Lea, la mayor, los primeros hijos. Luego los levitas que iban aquí en medio, otro grupo de levitas, porque ellos llevaban diferentes partes del tabernáculo, ¿verdad? Entonces ya luego viene la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Estas tres tribus, estos dos eran hijos de Lea también y esta eran hijos de Silpa. O sea, estos eran los hijos imagínense, de la misma mamá, también aquí van de la misma mamá, de Lea, y Silpa, que era la sierva de Lea. O sea, estos se conocían bien, eran hijos de la misma madre. Ellos iban adelante. Luego iban los otros levitas y luego venían los hijos de Rebeca. Estos iban guardaditos aquí en medio. Eran las tribus más pequeñas. Era la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Ellos iban aquí por Rebeca, juntitos los tres. Y luego atrás iban los hijos de siervas, la tribu de Dan, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí. Ellos guardaban la retaguardia. Hijos de Bilba, hijos de Silpa, hijos de Bilba. Eran hijos de las siervas. Me llamó la atención eso porque Dios todo lo hace con un propósito, pero los ordenaba según sus mamás. No crean que las mamás no tuvieron un asunto especial ahí en la distribución de las tribus de Israel y cómo las mamás criaban a sus hijos, ¿verdad? Aquí cada una de sus tribus me gustó mucho la gráfica, ¿verdad? Son las coronas que el Señor tiene. Cada una de las tribus tenía un significado. Judá alabaré a Jehová, Isaacar recompensa, Zabulón morá, y esos son estudios que se pueden ir haciendo para ver cómo Dios puso la distribución de los campamentos, de las cortes, de los lugares especiales. Cada uno tiene un nombre. Mirad, un hijo, Simeón que oye obedece, Gad suerte o fortuna, Efraín fructífero provechoso, Manasés el que hace olvidar, Benjamín hijo de la mano derecha, Dan juzga, Aser dicha y bendición, y luego Neftalí mi lucha. Si se dan cuenta, cada hijo tenía su promesa, cada hijo tenía el significado de su nombre, cada hijo tenía su tribu, cada hijo tenía su bandera. Y así cada uno de nosotros, hermanos, estamos señalados por Dios. Dios nos conoce por nombre y por significado. Y aquí alguien se puso acucioso, se puso a sacar como un mensaje de los nombres y dice, alabaré a Jehová, según los nombres de las tribus, que me ha recompensado preparándome una morada celestial. Mirad, soy un hijo que obedece a quien sustenta mi suerte y me fructifica. El hijo de la mano derecha juzga con bendición mi lucha. Bueno, me pareció interesante. Entonces, digno de apuntar por acá.
Dios es un Dios de orden. Aquí vamos a entrar al tema, hermanos. No me voy a ir un poquito rápido acá. Antes de que Israel pueda tomar la tierra prometida, Él requiere que ellos también se pongan en orden a sí mismos. No solo es más eficiente y útil, sino que también se parece más a Dios, porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos lo saben? Esto es algo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Nada se logra en el reino de Dios sin orden y organización. Dios siempre se mueve con orden y organización, aunque a menudo no lo podemos percibir. Saber juzgar es parte del requerimiento para el establecimiento del reino. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Dios ordena las cosas de acuerdo con su sabiduría. Hoy lo vamos a ver aquí. No con la nuestra. Dios guarda, hermanos. Si fuera con la nuestra, ¿se imaginan cómo estaríamos nosotros? En la disposición de las tribus, no colocó a las tribus más grandes más cercanas al tabernáculo, como si la más grande fuera la mejor. Efraín, la tribu más cercana al oeste, era la tercera tribu más pequeña. El Señor tampoco colocó a todas las tribus grandes en el perímetro exterior para mayor protección, porque no es el hombre el que nos protege, hermano. Benjamín, la segunda tribu más pequeña, estaba en el perímetro exterior. Dios siempre obra con orden y organización, lo vamos a ver hoy, pero es posible que las razones del orden y la organización de Dios no siempre tengan sentido para nosotros. De ahí es donde Dios nos pide obediencia, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, ordénalos, sepáralos, haz un censo. ¿Y ustedes acaso leen que Moisés en algún lado le dijo a Dios, ay, pero qué cansado, ay, pero no puedo? No dice así, dice que Moisés se puso a la tarea. Y aquí tenemos este nombre de Dios tan precioso, de acuerdo a la alabanza que oímos al principio. Jehová Tsidkenu es uno de los nombres de Dios. Nosotros, yo aprendí esto por una pastora, que cuando nosotros nos ponemos a alabar a Dios por uno de sus nombres, Él se manifiesta por ese nombre en nuestras vidas. Yo le pido hoy al Señor, a Jehová Tsidkenu, que se manifieste en cada área de las vidas de los que estamos escuchando esta clase, para que venga a hacernos justicia en todo lo que tenga que haber justicia y que nos venga a poner en orden todo lo que sea necesario en nuestras vidas, para que podamos avanzar y para que podamos ser exitosos y para que haya paz y armonía en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios es un Dios justo, hermanos. Él mismo declarará justo a su pueblo por la sangre derramada de Jesucristo. Se conoce como Yahvé Tsidkenu. Él es el que se va a manifestar para nosotros el día de hoy. Él es el que nos va a estar ministrando el día de hoy. Todas las personas pecan, todos somos pecadores y están destituidas de la gloria de Dios, pero Él gratuitamente nos hace justos. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con la justicia en la medida que Dios nos permita avanzar por medio de la fe en Jesucristo, según está en Romanos 3, 22, 23. A mí me dicen de dónde sacar la información. De la palabra, hermanos, y ahí está la riqueza. Vámonos a la palabra y Dios comienza a darnos tanto que podríamos quedarnos toda la mañana solo en esta gráfica. Del Señor es nuestra justicia. Dios prometió enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto. ¿Quién es ese rey? Es nuestro Señor Jesucristo. Y la gente vivirá seguro. O sea, si tú quieres vivir seguro, clama la sangre de Cristo en tu vida, hermano. Clama la redención y la presencia del Dios, del Rey justo y recto, que es nuestro Señor Jesucristo, que accione en nuestras vidas para que podamos vivir de manera segura, según Jeremías 23, 5, 6. Jehová Tsidkenu es un término compuesto, Yahweh y Tsidkenu, relacionado con Dios como juez, Dios nuestra justicia o Dios de justicia. No podrá haber justicia en el mundo ni en el universo si no fue de Dios un Dios de justicia. Comencemos por esa premisa, ¿verdad? Bueno, hoy nos vamos a ubicar acá en el monte de Dios. Nos vamos a ir 2500 años atrás para lo que Dios nos quiere mostrar y revelar el día de hoy. Al monte de Dios, al Sinaí, Horeb, así se le llama. Horeb se le llama donde Elías corrió, se recuerdan ustedes, y recibió unos panes del cielo y tuvo fuerza hasta que llegó al monte Horeb.
Es un monte muy particular. Aquí Jetro tomó pues a Séfora y a sus 2 nietos. Así vamos a comenzar con la enseñanza hoy de Éxodo y se fue al desierto a visitar a Moisés. En esta parte, en este monte, hubo una reunificación, un reencuentro familiar. Y el Señor me decía, hay muchos que van a estar oyendo esta palabra, que necesitan un reencuentro familiar, porque sus familias están separadas. Y hoy el Señor, a través de esta administración, el Señor ministra lo que decía el apóstol Robert, que este es el año de y aquí tenemos reencuentro, un reencuentro familiar, que todo lo que haya estado separando tu familia, los que se han ido lejos, por alguna razón particular, el Señor está hablando de un reencuentro, que una familia esté unida, hermanos, en este monte de Dios. El Señor va a hacer un reencuentro hoy de nuestras familias. Y fue al desierto. Esta es una parte que se narra que pasó. Aquí 3 cosas interesantes que yo encontré. Esta parte donde se nombraron los jueces, aquí en este monte, porque vino Jetro, tomó a Séfora, a sus 2 nietos, que en algún momento Moisés los mandó de regreso a casa, porque él se los llevó con él cuando se fue a Egipto, pero luego en algún momento se fueron de regreso, y supo Jetro que los israelitas estaban acampando junto a la montaña de Dios, que estemos junto a la montaña de Dios, como decía la alabanza al principio. Y le envió este mensaje a Moisés: yo, Jetro, tu suegro, voy a visitarte y conmigo vienen tu esposa y tus 2 hijos. Miren qué mensaje más lindo. Me imagino que Moisés se haber puesto muy contento de recibir esa nota que le enviaba Jetro. También aquí en este mismo monte, Dios se identifica como Yahweh ante Moisés y le entrega los 10 mandamientos. Este es un lugar muy particular en la historia de Israel. Es uno de los lugares más sagrados de la Biblia. Lo que Moisés trajo al bajar de la montaña era esencialmente los mandamientos, la constitución para la nación de Israel. Esta describía la manera en que debían lucir, debían comer, resolver problemas legales, rendir culto en diferentes de todas las otras y ser diferentes de todas las naciones. Ellos debían ser el modelo de la nación justa que finalmente seguía seguido por el resto del mundo. Este es el pacto y la alianza con Moisés. Eso se dio ahí. Y también ahí, en ese mismo monte, fue donde Moisés vio la zarza ardiendo. O sea, 3 lugares importantes en la vida de Moisés. Un lugar importante 3 veces en la vida de Moisés. Ahí vio la zarza ardiendo sobre la montaña. Ahí fue cuando recibió de Dios su primera revelación. Era el monte de Sinaí. Luego aquí fue donde recibió los mandamientos y aquí recibió la constitución judicial del reino de Israel. Y lo que Dios nos está enseñando hoy a nosotros, hermanos, lo que es la justicia. Entonces aquí vamos a comenzar con el sistema judicial, gobierno civil y religioso, donde se narra en Éxodo en el versículo 13 y dice: al día siguiente, como de costumbre, aquí ya estaba Jetro con él. Jetro llegó, Moisés salió a recibirlo, le dio un beso, estaba muy contento. Jetro hizo un sacrificio para Dios, se regocijó, hizo un sacrificio para Dios, le dio gracias por todas las grandezas, porque Moisés le contó todo lo que Dios había hecho. Y fíjense que es primera vez que ellos hacen, que ven un sacrificio de alabanza y de adoración a Dios. Y lo hace un sacerdote madianita. Qué cosa, ¿verdad? No lo hizo Moisés. Ahí sí que tenemos que aprender a nosotros muchas cosas. Dios es un Dios muy peculiar. Y este sacerdote madianita que vino hizo, al oír todas las ventajas, dijo: Dios es el único Dios. El Dios de ustedes, el Dios de los hebreos, es el único Dios. Bendito sea su nombre. Y llamó a los ancianos. Moisés ya tenía ancianos, se presentaron. Él ya tenía un grupo de líderes. Se recuerdan que cada una de las tribus ya había nombrado a un líder de cada una de las tribus. Los mandó a llamar, que eran príncipes ellos en el pueblo, y ellos vieron el sacrificio que se le hizo al Señor. Para que Dios establezca algo nuevo, ocurre algo muy particular. Hay un orden en el Señor. Fíjense que yo anoté aquí: hubo un reencuentro familiar, una reunión de familia, un sacrificio de adoración, hubo un regocijo
y luego hubo un orden que ya Dios dio. Y luego de ese orden ya vinieron los mandamientos. Todo tiene un proceso, ¿verdad? Entonces aquí vino al día siguiente de que llegó Jetro y habían hecho todo esto, el sacrificio, la alabanza y todo, entonces ya se fue Moisés, como de costumbre, imagínense ustedes, Moisés se sentó, dice la palabra, y el pueblo lo rodeó desde el amanecer, dice una versión, hasta el ocaso. Imagínense ustedes el trabajo de Moisés, a juzgar. Juzgar es la palabra shafat, lo puse aquí en amarillo, significa dictar sentencia para reivindicar o para castigar o para gobernar. Pero dice que él lo que iba a hacer era escuchar los problemas que la gente venía a contarle, porque el pueblo viene a mí con sus problemas para consultar a Dios, respondió Moisés. Consultar es seguir en persecución o búsqueda. La gente quería escudriñar, el pueblo iba con Moisés a perseguir la voluntad de Dios, a escudriñar lo que Dios pensaba. Lo deseaban con intensidad porque Moisés conocía bien el corazón de Dios y la palabra de Dios, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Qué lindo que las personas digan, vamos con fulana, vamos con fulano, porque él sabe, él conoce el corazón de Dios, ella conoce el corazón de Dios, conoce la palabra de Dios, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y me va a poder guiar, me va a poder aconsejar. Moisés escuchaba, se sentaba, escuchaba al pueblo. Pero imagínense ustedes la tarea que él tenía. Era una tarea larguísima, porque yo me imagino que este pueblo que antes solo era gobernado por un rey, por un faraón, con todos los que tenía caudillos a su mando, que solo estaban acostumbrados a que los latiguearan, los golpearan, los condenaran si hacían algo que no le agradaba al rey. Ahora ellos no sabían qué hacer, tenían dudas, tenían situaciones, tenían problemas. Imagínense ustedes cómo no, entre todos. Y ellos venían con Moisés a tratar de que les resolviera los problemas, dice. Y dice, Moisés dice acá, el pueblo viene a mí con sus problemas para consultar a Dios y yo soy el juez. Aquí miramos, bueno, miren, el primer juez de toda la tierra es Dios, es el Eterno, el Dios Todopoderoso. Pero aquí dice él, yo soy el juez, eso dijo Moisés y debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. O sea, él escuchaba, hermano, no venía y su corazón se ponía del lado de uno o de otro, porque eso no es justicia. Si a ti viene alguien a contarte algo y no escuchas a la otra parte, eso es injusto, hermano. Tú tienes que escuchar a las dos personas y escucharlos sin poner tu corazón en un lado ni en otro, porque eso hacía Moisés. Y dice, yo debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. Además, debo enseñarle los mandamientos y enseñanzas de Dios. Le pido al Espíritu Santo que ese espíritu venga sobre nosotros hoy, hermano. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de ciencia de Dios, para que podamos nosotros entender y guiar a las personas que Dios ponga bajo nuestro resguardo, bajo nuestra enseñanza, a nuestros hijos, al esposo, a la gente en el trabajo, a muchas decisiones que tenemos que tomar para que podamos juzgar y decidir la razón, culpable, inocente, qué camino tomar, qué no tomar, y enseñar los mandamientos, tener la luz, que todo debe ser a la luz de los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Todo lo que hacía Moisés era conforme al corazón de Dios, y eso es algo muy importante. Es lo básico. Moisés se sentaba a juzgar al pueblo como un juez, pero vino Jetro y le dice, ¿qué es esto que estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué te sientas solo? Mira la gráfica, hermano. Ahí está Moisés en medio y ese gentío alrededor de él. Todo el pueblo te rodea desde la mañana hasta el atardecer, le dice Jetro. Jetro se asusta. Porque Moisés se sentaba todo el día, cumplía la función de juzgar y el propósito de él era traer orden según los preceptos de Dios. O sea, todo estaba bien cuando habían disputas o conflictos, porque imagínense, entre tanta gente, ¿cómo no iba a haber? Sus energías se gastaban de una manera imprudente y la justicia era retrasada para muchos en Israel, porque ustedes se imaginan toda esa gente esperando ser escuchado. ¿A qué horas llegaban? Ellos podían desfallecer ahí en ese calor del desierto.
Ya podemos imaginar la cantidad de conflictos y de asuntos que ocurrían entre los hijos de Israel y que necesitaban ser resueltos. Requerían un juicio. Son importantes los jueces. El propósito del juicio consistía en evaluar una situación para que el estándar de Dios se mantuviera y así hubiese orden y no condenación. Moisés no estaba ahí como juez para condenar, porque cuando se habla en el Nuevo Testamento en Mateo de no juzgar para que no seas juzgado, porque con la misma vara que juzgas serás medido, y una cuarta más, ahí nos habla de condenación. Si nosotros estamos juzgando para condenar, esa misma vara se va a venir para nosotros. Pero aquí en Moisés no era este juicio que él hacía. Él era un juez que actuaba según la palabra de Dios, escuchando en amor, en sabiduría. Y el propósito era llevar la paz, la armonía al lugar. Porque lo que hay que buscar, hermano, es la paz. Persíguela, dice el Señor, en la medida de lo posible. En lo que esté en ti, busca la paz y sígale. El propósito del juicio consistía en evaluar una situación para que el estándar de Dios se mantuviera y así hubiese orden y no condenación. No buscaba castigar, sino poner las cosas en un orden correcto. Es lo que tenemos que hacer en nuestra casa, hermano. Es lo que tenemos que hacer en nuestro alrededor. Todo lo que nos rodea, nosotros debemos buscar no castigar, sino poner las cosas en un orden correcto en la sabiduría de Dios. Moisés sabía, pero y eso es muy importante, que para establecer una comunidad, una iglesia, un grupo, una casa que manifieste la gloria de Dios, es un requisito poner las cosas en orden de acuerdo con la verdad, la revelación y las leyes de Dios. Y para eso tenemos la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, si no conoce la palabra de Dios, verso a verso, hermano, no puede juzgar, no puede. Tiene que ser bajo los parámetros divinos, no los propios. Y aquí es donde lo dice claramente, ¿verdad? Él lo dice Moisés. Bueno, el pueblo viene a mí, perdón, eso no es hecho, sino que esto el pueblo viene a mí con sus problemas. Es en Éxodo, pero yo puse Hechos 18 y es Éxodo. Esto es lo que le dice, Moisés le responde a Jetro, cuando Jetro le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué te pasa? Él le dice, el pueblo viene a mí con problemas para consultar, Darash, a Dios. Vamos a ver esa palabra, Darash. Yo soy el juez y debo decidir quién tiene la razón y quién está equivocado. Además, debo enseñarle los mandamientos y enseñanzas de Dios. Y aquí Darash, Elohim, que es como dice en el original, muestra una intensidad que el pueblo quería conocer el juicio de Dios. Que esa intensidad por conocer el juicio de Dios, la justicia de Dios, lo que Dios piensa, la perspectiva de cada situación, esa intensidad que la tengamos nosotros hoy, ese Darash Elohim, que venga sobre nosotros hoy, hermanos, para que intensamente, con afán, busquemos la mente de Dios, el juicio de Dios, su perspectiva sobre cada circunstancia. Solo la voluntad de Dios, su propósito y su verdad traerá consigo una reconciliación buena y apropiada para un asunto, hermanos. No son nuestros pensamientos, es a la manera de Dios como se deben resolver las cosas. Moisés está enseñando e instruyendo a estas personas, a todo ese pueblo, acerca de los requisitos del Señor. Si vamos a vivir en una iglesia ordenada, en una casa ordenada, en una sociedad ordenada, necesitamos conocer y guardar las leyes del Señor. Dios, a través de su juicio, trae unidad, orden y unción para que su voluntad pueda mantenerse entre el pueblo. Que el Señor traiga esto, hermano, un espíritu de unidad, de orden y de unción divina sobre tu casa, sobre tu mente, sobre todas tus circunstancias, para que se pueda mantener el pueblo en la voluntad de Dios. Moisés dice, les daré a conocer. Ahí está la clave. Él está impartiendo conocimiento. Debo enseñarles, decía Moisés, a Elohim. Les debo enseñar a Dios. Les debo enseñar al Eterno los estatutos de Dios o las leyes de Dios, la Torah. Y eso es lo que nosotros debemos enseñar en la iglesia, en el grupo, en la casa, a nuestros hijos. La voluntad de Dios, al Dios Todopoderoso. Yo daré a conocer sus leyes, lo debo hacer, decía Moisés, sus estatutos, y él dará a conocer sus instrucciones. Si tú quieres conocer las instrucciones de Dios,
tú tienes que conocer la palabra del Señor. Eso es el orden, hermano, no hay otro. No podemos irnos al revés. Si quiero orden en mi vida, si quiero orden en mi familia, es un requerimiento, si quiero orden en mi nación, en la iglesia. Un requisito previo es que se conozcan las leyes de Dios y que se sigan sus instrucciones, porque de balde desconocerlo, como dijo el apóstol Hagan, muchos pueden venir y estudiar y conocer, tener la sabiduría de encontrar tesoros de Dios, pero una relación con Dios profunda, un recibir las instrucciones de Dios, un conocer al Elohim, el corazón de Dios, sus pensamientos. Eso solo lo hace una relación perfecta del conocimiento de su palabra. Solo a través de la instrucción de Dios y el conocimiento de sus leyes puede haber orden en mi vida. Para tener la voluntad de Dios, que su gloria se manifieste. Tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu casa, en tu vida, en tus circunstancias, en ese problema que tienes, en esa situación que estás pasando, en esa enfermedad que estás pasando, y que las cosas se administren correctamente. Necesitas las leyes de Dios, la palabra del Señor y sus instrucciones, hermano. Eso es muy importante. Y eso lo encontramos en la Biblia. No hay otra forma de encontrarla más. No hay otro secreto. Y aquí viene Jetro, interviene y le dice dos palabras a Moisés. Si tú sigues haciendo esto, esto no está bien, le dice. Si tú sigues haciendo eso, te vas a agotar. En la Biblia dice, en lugar de agotar, dice, desfalleciendo, desfallecerás. Imagínate tú. Si sigues haciendo solo las cosas sin delegar, si sigues haciendo solito, Moisés lo hacía con todo su corazón y de la mejor manera, pero era la hora de delegar. Este pueblo no se podía, era por el pueblo. Jetro estaba preocupado por el pueblo, por Moisés, claro, pero ese pueblo ahí bajo el sol, esperando ser atendido y que nunca llegara la atención, que nunca llegara el juicio, que nunca se conociera su petición, porque ¿a qué horas llegaban? Entonces le dice, tú y el pueblo se van a marchitar si siguen así. Hay cosas que hay que cambiarlas, hermano. Hay que hacerlos, hay que delegar, el Señor tiene todo un propósito. Mira ahora la estructura que el Señor le muestra y a través de un sacerdote madianita. A mí no, eso no me lo deja de impresionar. Y le dice Jetro, si tú te agotas, si tú te desmayas, si tú te marchitas, ¿qué le ocurrirá al pueblo? Esto es demasiado trabajo para tratar de llevarlo tú solo. Escúchame y permíteme darte un consejo para que Dios te bendiga. Sé el abogado de este pueblo. O sea, él iba a ser la Corte Suprema de Justicia de ese pueblo, pero tenía que delegar. Sé el abogado de este pueblo, sé su representante delante de Dios, no va a haber otro, nadie te va a quitar tu lugar. Hermano, el llamamiento es, solo es tuyo, nadie va a ocupar tu lugar delante de Dios, ni en tu casa, ni con tus hijos, ni con tu esposo, pero tienes que delegar, tienes que aprender a compartir las cargas, no llevarlas tú solo. Para eso hay una iglesia también, si tú tienes penas, si tú tienes situaciones, ve. Ábrete con la iglesia, con tus pastores, con los que tengan necesidad, pero no lleves tú solo las cargas. Y le dice a Moisés, sé el abogado de este pueblo, su representante delante de Dios, para que Dios resuelva sus problemas. Mira qué claro. O sea, aquí no vas a ser tú el que vas a resolver. ¿Quién tiene que resolver tus problemas, hermano? Es Dios. Tú les comunicarás las decisiones de Dios. Claro que sí. El canal vas a seguir siendo tú. Tú les enseñarás las leyes. Aquí no va a venir otro a poner doctrinas falsas, porque no lo vamos a permitir. Tú eres el que tienes la unción, tú eres el que tienes la conexión con Dios. Dijo Dios, Moisés es mi amigo. Yo lo miro cara a cara. Eso fue lo que le dijo a Aarón, ¿verdad? Y a María cuando estaban ellos diciéndole que porque se había casado con una cosita, que también Dios les hablaba a ellos. Y Dios les dice, no, un momentito, a los profetas yo les puedo hablar, pero Moisés es mi amigo. A Moisés le hablo cara a cara. Entonces tú les vas a comunicar las decisiones de Dios, tú les vas a enseñar sus leyes, tú les darás a conocer los principios que deben seguir para tener una conducta correcta. Ahí está en Éxodo 18 al 20. Esta comunidad dirigida por Moisés después de 3 meses de haber salido de Egipto, imagínense ustedes, les faltaban 40 años de andar por ahí. Aquí habían pasado tan solo 3 meses.
Era una nación en movimiento, tenían un objetivo, por eso Dios los quería ordenar, por eso Dios estaba haciendo esta planificación, este organigrama, había que haber un cambio, no iban a llegar a ningún lado si seguían así, ahí se hubieran quedado sentados tratando de resolver los problemas de todo ad eternum, no se hubieran podido ni mover de ahí, tenían que moverse. Era una nación en movimiento, con un objetivo. Si tú quieres moverte, si tú quieres avanzar, tienes que escuchar los planes de Dios y tienes que cambiar. Dios los está preparando, Él los está guiando para hacer crecer a su pueblo. El objetivo de Dios es que crecieran, que se movieran, que maduraran. Los estaba preparando para sobrevivir 40 años en el desierto y estaba preparando a la nueva generación para entrar a la tierra prometida, porque todos estos hermanos se iban a extinguir ahí, lamentablemente. Llevaban muchos una mentalidad de esclavos aún. Hay que salir de eso para poder ser de los que entren a la tierra prometida. Dios está usando a un gentil, a un madianita, para bendecir a los hijos de Israel. Esto es sorprendente, para darles conocimiento, sentido común e información, para que las cosas puedan producir un cumplimiento. De lo contrario, habría un desgaste total y todos desfallecerían. No había nadie que le hubiera ido a dar estos consejos a Moisés. Tuvo que venir Jetro a decírselos. Pero fíjense que Moisés tenía ese corazón humilde de aprender. Él tuvo el corazón humilde de escuchar. Y no dijo, ay, tú mira, suegro, ¿qué me vienes a decir? ¿Tú quién eres para decírmelo? Yo soy el ungido. Yo soy el llamado. No, Moisés lo escuchó. Miren la gráfica. Está parado oyéndolo. Y Jetro le dice, pero ¿qué estás haciendo? Mira, esto no está bien. Sé tú esto, sé el otro. Y le comienza a dar las instrucciones. De aquí se las da más claros. Y les dice el camino que ellos deben andar. Y les dice, les enseñarás ordenanzas y leyes y les mostrarás el camino por donde deben andar y la obra que deben hacer. Miren qué importante tener un líder que esté bajo la presencia del Señor. Les mostrará el camino por donde deben andar y la obra que deben hacer. No sabré el camino a recorrer, el camino a seguir, si primero no me dan a conocer las leyes de Dios y sus instrucciones. No estaré en el camino correcto. Para poder hacer lo correcto, primero necesito estar en un lugar correcto. Y eso es solo cuando me aferro a las instrucciones de Dios. Teniendo el conocimiento, el entendimiento de las leyes o los estatutos de Dios, con un buen liderazgo apropiado, que venga con doctrina sana de la presencia del Señor, solo entonces debo estar y hacer lo que debo hacer para mantener el orden que está en mi vida o restablecer ese orden para mí, mi casa, mi comunidad. Jetro le dice a Moisés, necesitas actuar y comportarte con discernimiento con la visión del Señor. Así que tener una visión que viene de Dios nos da discernimiento. Y la orden aquí, miren, aquí es donde se establecen los jueces. ¿Qué cosa? Aquí es donde se establecen las instrucciones para el sistema judicial, el primer sistema judicial de la historia. Y le dice, elige varones de valor, Cajil. Habla de aquellos que quieren la victoria. Mira esto. Esos varones que él va a elegir son varones que quieren la victoria, no cualquiera. Aquel que dice, no voy a entrar, no voy a poder, hoy no me levanto, no quiero, ay, qué mal, el pastor no dijo, la iglesia me tratan mal. No, esos no, hermano. Aquí está buscando varones de valor para poner como jueces. Los que quieren la victoria. Tú eres de esos. Tú quieres la victoria de tus circunstancias. Entonces el Señor tiene los ojos puestos en ti. Busca a algunos hombres virtuosos, pero le dice además, capaces, piadosos, honestos, que odien el soborno y desígnalos como jueces. Fíjate qué cosa. Los vamos a ver un poquito más adelante, cada una de estas palabras que Dios le manda por parte de Jetro a Moisés para cómo se deben instalar un sistema de justicia con la voluntad de Dios. Los jueces, hermano, los magistrados, las cortes deben ser formadas por hombres virtuosos. Yo pido para Guatemala eso, que haya hombres de valor, cajil, al frente del sistema judicial en Guatemala, en el nombre de Jesús. Que sean capaces,
piadosos, honestos, que odien el soborno. Cualquiera que no tenga esto, sean desechados y el Señor los esparza como tamo en el nombre de Jesús. Nombra un juez y mira este sistema. Yo aquí me hice un poquito de bolas con todos estos números, de verdad, hice hasta un microquis por ahí. Y dijo el Señor, son 4 niveles. Mira qué cosa. Y encontré algo muy lindo porque cuando lo leí la primera vez dije, ay, Dios mío, ¿y esto qué es? Pero dice, nombra un juez para cada 1000 personas. Y él, a su vez, tendrá a su cargo 10 jueces. Y cada uno de estos estará a cargo de 100 personas. Bajo cada uno de estos jueces bajo cada uno de los jueces de 100 habrá 2 jueces, cada uno a cargo de 50 personas. Y cada uno de estos tendrá 5 jueces a su cargo, uno para cada 10 personas. Me encontré que eso, lo último es para 10 personas. Fíjate que hasta el día de hoy en Israel no se permite que se abran los lugares donde ellos se reúnen a aprender de la Torá o a reunirse para alabar a Dios si no tienen menos de 10 personas o 10 familias. Y esto es porque dice que 10 familias sí pueden mantener al dirigente. Imagínate qué sabiduría, ¿verdad? Porque los jueces tienen que ser mantenidos, hermano. Y entonces cada uno, por eso el Señor los manda. Puede ser que, mira, el Señor observando lo que hizo nuestro Mesías, dice, Jesús cuidó a 12 discípulos. Fíjate que a dónde me llevó el Señor aquí. Jesús predicaba a las multitudes, pero se dedicó a cuidar a 12. Por si algunos Dios pone a cuidar 1000, a otros los puede poner a cargo de 100, a otros los va a poner a cargo de 50, a otros a cargo de 10. Pero Dios dice que a cada uno le da según su capacidad o según la necesidad del pueblo. Dios sabe cuántos va a poner a tu cuidado. Dios sabe si te va a poner tu familia, un grupo en el hogar, la iglesia, la nación, un trabajo con tantas cosas. Dios sabe a cargo de qué te manda, pero como juez, como persona virtuosa, como persona, un varón, una mujer de valor cajil, porque dicho sea de paso, este mismo cajil es lo que se habla de la mujer virtuosa en Proverbios. Cuando se habla de la mujer virtuosa, dice la mujer cajil. ¿Quién la hallará? Y ahí es donde miramos todo como Dios lo pone, ¿verdad? Y aquí puse yo en la primera línea, había un juez de 1000 personas, en la segunda línea 10 jueces, también había 1000 personas, en la tercera línea 20 jueces, también otras 1000 personas divididas y en la cuarta línea 100 jueces para 1000. Hay personas que necesitan más atención y otras que no tanto. Entonces Dios sabe dónde va a ubicar a cada persona y dónde te tiene ubicado y asignado. Que el Señor te dé la sabiduría y también a las iglesias de a quienes ponen también como servidores, como ancianos, como personas a servir al pueblo. En este caso, yo me puse a sumar, a multiplicar y no sé si hice mal la multiplicación al final y si la hice mal, tal vez alguien de por aquí me lo dice. Pero en medio de todo esto sumé 131 jueces para cada 4000 personas. Entonces es peculiar la forma como Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero aquí se instaló el primer sistema de justicia. Pero recuérdate que tú, que cada uno de esos, digamos, si la persona no podía resolver, este juez de 10 no podía resolver el caso, iba con el juez mayor y el otro con el otro juez mayor y el otro, hasta llegar a Moisés. Porque Moisés dijo, cuando sea un caso muy delicado, muy fuerte, vengan a mí. Él era la Corte Suprema de Justicia. Así que entonces ahí lo miramos, eran encargados de administrar justicia. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos nosotros también. Deja que estos hombres, le dice Jetro, permítame, solo quería leer aquí, una hermana está diciendo, ok, ya, no, ya leí. Deja que estos hombres se encarguen de administrar justicia, le dice Jetro a Moisés. Déjalos que ellos se encarguen. Cualquier cosa que sea muy importante. Mira la gráfica. Es que así iba Moisés con toda la carga del pueblo y todo el pueblo ahí, todos parados bajo el sol ahí esperando. Ay, no, eso realmente estaba fatal. Y que no hubiera nadie que le hubiera podido decir eso a Moisés también estuvo tremendo, ¿verdad? Cualquier cosa que sea muy importante o complicada pueden traértela a ti, pero en los asuntos menores ellos pueden decidir por sí mismos. Pastor delega, líder delega.
Mamá, delega. Si tú trabajas, tienes tu empresa, delega. De este modo será todo más fácil para ti porque tú compartirás la carga con ellos. Ellos juzgarán en todo el tiempo. Hermano, cuando Dios te manda a ti a juzgar como juez puesto por Él, tienes que estar dispuesto todo el tiempo. Aquí dice, juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ahí no había tal de que mira mi horario es de 7 a 8. No, aquí dice todo el tiempo. Moisés no puede legislar día tras día desde la mañana hasta la noche. Ellos lo juzgarán. Ellos aliviarán la carga que está sobre ti. Ellos la aligerarán para ti y ellos levantarán contigo. No te van a levantar a ti, van a levantar contigo. Participarán en la tarea de levantar al pueblo los estándares, la espiritualidad y el orden para acercarlos a la voluntad de Dios. Yo le pido al Señor en este momento que el Señor te mande esa ayuda a ti también, para que levante contigo esa ayuda, esos líderes, esas personas, esos ancianos, esos pastores, maestros, apóstoles, evangelistas que formen parte de una iglesia, de tu comunidad, en tu casa, en tu trabajo, en donde tú te muevas, que Dios te levante personas que te puedan ayudar a ti a levantar contigo, hermano, para que participen contigo con amor, con cuidado, con todo, como hombres de valor, dispuestos a todo, para levantar estándares, porque tenemos que levantar el estándar para el Señor. Tenemos que dar testimonio que somos un pueblo del Dios Altísimo, la espiritualidad de la iglesia, el orden, y para acercarlos a la voluntad de Dios. Necesitamos ayuda, hermano, y Dios nos la manda oportunamente. Principal tenemos el Espíritu Santo. Aquí tenemos los requisitos para ser juez. Inquiere. Moisés necesitaba tener discernimiento de Dios. Moisés necesitaba tener la visión de Dios para designar a hombres adecuados para la tarea. Había 4 requisitos para estos varones. 4 requisitos para tener esas 4 niveles. Miren qué cosa. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Se le puede confiar a algunas personas un poco de autoridad, ¿verdad que sí? A otras se les puede confiar con mucho más. Que tengamos la sabiduría y el discernimiento que tuvo Moisés para designar quién iba a estar en cada nivel. Y dice, toda la autoridad de los jueces estaba bajo Moisés. Dios nunca le quitó esa autoridad a Moisés, quien en sí mismo estaba bajo la autoridad de Dios. Eso es importante, ¿verdad? Los jueces pueden provenir de una amplia variedad de lugares o de diferentes familias. Yo dije, ¿dónde están esa lista de jueces? No, hay una lista de jueces en el libro de jueces que son 10, 5 mayores, 5 menores, que es muy interesante y espero que lo estudiemos. Pero en este caso aquí no se mencionaron ningún nombre. Se mencionó que les fue y les habló Moisés y les fue a decir, miren, tráiganme gente importante que llene estos requisitos. Ustedes mismos escojan, ustedes los conocen, mándenmelos y yo voy a designarlos. Y entonces dice que él no importó la variedad de lugares, diferentes familias, se trataba de empoderar a los demás. Y así tienes que empoderar a la gente de tu iglesia, a la gente de tu casa, a la gente de tu trabajo, de darles responsabilidades. También reconocer cómo Dios está levantando a otros para que puedan hacer algunas de las cosas que los líderes hacen, para que podamos trabajar a la manera de Melquisedec, siendo este juez y este sacerdote del Dios Altísimo, con todas estas cualidades. De aquí, no sé, voy a ver la hora, a ver cómo vamos. Permítanme un segundito. Yo creo que tenemos unos minutitos. Vamos a ver las 4 virtudes y lo demás lo vamos a dejar para la próxima vez, porque sí es importante que miramos los varones de virtud, Cajil, los jueces. Habla de aquellos que quieren la victoria. Los jueces debían ser capaces. La expresión hebrea hombre de Jail implica, escucha esto, habilidad, liderazgo, administración, recursividad y respeto. Significa capaz de todo que el Señor levante en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestro país. Varones de virtud capaces de todo, un ejército capaces de todo para poner el orden divino. Claro, porque hay capaces de todo para hacer lo malo. Pero aquí estamos buscando varones y jueces que sean capaces de todo. Un ejército es una palabra que manifiesta poder. Así que solo
cuando me comporto con ese valor, mira, si tú te comportas pusilánime, como dice, no te he dado espíritu de temor, sino te he dado espíritu de valor, espíritu cajín, espíritu de dominio propio, dice la palabra de Dios. Cuando me comporto, es una cuestión de comportarte, hermano. Es un comportamiento, porque uno se, mira, el temor todos lo tenemos, hasta los más valientes dicen, ay, claro que tuve miedo para entrar a la guerra, pero entré. Entonces, cuando dice que cuando me comporto con ese valor, si el diablo huele, mira, hasta un caballo dice que huele el temor, un perro huele el temor en las personas, pero cuando te comportas con ese valor del que quiere obtener la victoria, ciñete eso un cincho, hermano, y solo entonces Dios me proveerá el poder para que pueda lograr las cosas. Dios no dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Si Dios no mira esta actitud en ti, que tú le dices, sí, Señor, yo voy contigo, entre las filas me hallarás, yo voy, Padre, yo voy a ganar esta familia para Cristo, mi familia, mi casa y yo serviremos al Señor. Sí, Señor, yo voy a salir victoriosa en mi trabajo, a mí no me van a aplastar aquí como gusano, yo soy cabeza y no cola. Y el Dios comienza a ver esa actitud, ese comportamiento en ti. Dice que Dios te va a proveer el poder para que puedas lograr las cosas. Mira, si no tienes tú un tesoro maravilloso aquí. Es una palabra que habla de autoridad y poder con el propósito de obtener resultados, pero orientados a las cosas de Dios. No te equivoques, no son tus decisiones, no son tus deseos, no es tu mente. Para eso tienes que tener sabiduría, conocer la palabra de Dios para saber cuáles son las cosas de Dios. Y esto es mantener o establecer el orden del Señor. Cuando Dios mira eso en nosotros, hermano, Él nos da el poder para que puedas lograr todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la palabra de Dios. El segundo es ser temeroso de Dios. La palabra temeroso es yare, que significa reverente, estable, íntegro, confiable, fiel. Habla de aquellos que tienen temor de Dios. Mira cada palabra, hermano, cada palabra es tremenda. Es decir, que quieren comportarse. Vemos otra vez el comportamiento. Vemos que Dios espera de eso de nosotros. Son esfuerzos personales. Eso no te va a salir ya y te van a dar una pastilla de temor de Dios, otra pastilla de ser hombre de valor. No, eso es tu comportamiento, lo que tú decides, lo que tú crees del Dios Altísimo. Los que quieren comportarse demostrando las prioridades de Dios, no mis prioridades, no lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios, sus prioridades. Hay una conexión entre el temor del Señor y el establecimiento de la voluntad de Dios. Si tú tienes temor de Dios, si tú eres reverente a Dios, si tú eres una persona confiable y fiel a la palabra del Señor, Él va a establecer su voluntad en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu iglesia. Eso es otra perla maravillosa que el Señor nos da aquí en el establecimiento de los jueces. Miran, si no era necesario que antes de salir de ahí para ir a conquistar la tierra, tuviera que levantar a estos líderes y por ahí estaban durmiendo, pero los entresacó, los sacó y los trajo a luz y comenzó ese gobierno de Dios ahí. Y el tercero es varones de verdad. Verdad es Emet. Emet es hombre de confianza. Debían ser veraces. La verdad es una forma de actuar. Esas personas debían tener un historial público de poseer un carácter y conducta honesta. O sea, eso es un historial público, que se mire, no de la secreta, un varón de la verdad, un hombre de confianza, pero le ocasionas desconfianza a todo el mundo a tu alrededor, ¿no? Poseer un carácter y conducta honesta. Se relaciona siempre con el conocimiento de Dios, los estatutos de Dios, las instrucciones de las leyes de Dios. Todo es de la palabra del Señor, los mandamientos de Él y su verdad. Un juez debe ser una persona virtuosa y esa virtud se manifiesta mediante el temor del Señor porque aplican la verdad del Señor a sus vidas. La verdad del Señor se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, debes ser un hombre, una mujer de confianza. Verás en tu forma de actuar, en tu testimonio, en tu historial público, un carácter de conducta honesta. Y viene uno que de verdad, mira esto, con esto vamos a terminar el día de hoy. El cuarto requisito.
me gustó tanto esta gráfica, aborrecedores de sobornos. Y es porque de verdad esa corrupción que nosotros vemos tanto en el país, en el mundo, en todos lados, es terrible. Que el Señor levante jueces, magistrados, líderes, pastores, varones en la casa, mujeres de Dios, aborrecedores de sobornos. Debían aborrecer las ganancias deshonestas, saber cómo y por qué ocurre la corrupción, detestar la práctica del soborno y toda clase de subversión. De aquí no hay tales de que me voy a levantar en contra del pastor, voy a levantar mi iglesia, voy a levantar mi grupo por mí mismo. No, hermano. Yo me voy a sublevar contra mi marido, contra el trabajo, mi jefe, le voy a poner otro negocio igual. No, hermano, el Señor está pidiendo que nosotros debemos detestar toda clase de subversión, dice, y proteger el proceso judicial de estos males de forma activa. Sané es esta palabra. Aquí tenemos tres: aborrecedores de sobornos, aborrecedores es sané. Aborrecen, son enemigos. Tú puedes decir, soy enemiga acérrima de la corrupción. Odian las ganancias deshonestas. Aborrecen las riquezas malavidas. Esto es básico, hermano, porque si tú tienes eso, si hay una persona que está, un juez o algo, se corrompen, les mandan su chequecito, el dinero bajo la mesa y se hacen unas cosas terribles, unas injusticias que lloran sangre, que se clama a Dios desde los cielos. Dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuánta injusticia, hermano, a causa de ser unas personas que amen y que sean avariciosas y que busquen sobornos. Y betsa es soborno, quiere decir avaricia, codicia, provecho, beneficio obtenido por la violencia y lucro. Habla de ganancias excesivas y que las personas pueden ser manipuladas por su deseo de tener riquezas. Está bien querer ser prosperado. Está bien querer que no te falte nada en tu casa. Está bien querer tener un buen salario. Está bien. Todo. El Señor dice que, amado, yo deseo sobre todas las cosas que tengas salud y que prosperes en todo. Pero oye lo siguiente, así como prospera tu alma. ¿Y cómo tiene que estar el alma, hermano? El alma debe estar en paz. El alma debe estar en armonía con la palabra del Señor. El alma debe estar un alma que ame la palabra, la luz del Señor. Tu palabra es la luz que ilumina mi sendero y caminar ahí, no torcerme ni a izquierda ni a derecha. Hay grandes problemas si los que van a juzgar o los que están en puestos de liderazgo, o los pastores, o los líderes, o los gobernantes, o los jefes de familia, o como sea, cualquiera que esté en liderazgo, sea persona que le guste el dinero. Recuérdate tú del Dios Mamón, que es el Dios gobernador del mundo, ¿verdad? Mamón es amar las riquezas. Y dice que si están motivados por esto, entonces su juicio puede estar influenciado y son propensos a ser sobornados en cualquier ratito. Y mira qué cosa, que el apóstol Jano enseñó algo que a mí me impactó. Dijo que habían tres potestades muy fuertes o tres gobernadores, no me recuerdo el calificativo que le puso exacto, que iban a estar ahorita en supremacía en este tiempo y uno iba a hacer la hechicería. Y entonces imagínate tú que dice ahí que la hechicería es cuando puede entrar a hacer efecto la hechicería en una casa, en un hogar, en un lugar, es porque encuentra un asiento y el asiento es el pecado. Entonces, que no haya nada de él en mí, hermano, para que no venga ninguna hechicería, porque dice como la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, no hay maldición sin causa. Entonces, busquemos en nuestros corazones para sacar toda raíz de avaricia, toda raíz de codicia, toda raíz de provecho y beneficio propio de nuestros corazones, para que podamos ser líderes, padres de familia, empleados, gobernantes, honestos, amadores de la verdad, perseguidores de la palabra de Dios y no motivados, ni influenciados, ni propensos a ser sobornados. Un juez que tiene autoridad
No puede ser un individuo que ande buscando riquezas. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Nos faltan bastantes grafiquitas. Aquí voy a parar. Lo voy a dejar aquí para continuar en la próxima oportunidad. Entonces, estamos aquí para hacer una oración, para responder preguntas. Voy a leer un poquito aquí los mensajes nada más. Están los mensajes. Necesito tu sabiduría, Padre. Compartir el estudio. Yo voy a tomar nota de su número y no sé si está en el chat, hermano. Alejandra está pidiendo que le manden o si, no Sí, sé. estoy en el chat de estudio de Colosenses. Bueno, entonces yo le mando, Alice, ¿sí? Alice, ya lo mandé a Llaves de Sion. Ya Ah, Perfecto. mil vi el número. gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. Entonces ahí lo vamos a tener para que lo podamos estudiar. Hay tanto, ¿verdad? Hay tanto aquí, tanto que aprender. Nos podríamos detener en cada gráfica, pero no se puede. Entonces, pues quisiera saber si tienen alguna duda, compartir algo, algo que el Señor tocó su corazón mientras escuchaban, si aprendieron algo el día de hoy. Buenos días, Sí. hermana. Buenos días, Buenos hermana días. Angélica. Sí, algo tocó mi corazón en este momento. El pastor, el apóstol Robert, dijo algo, que el número 4 era como a completar algo. Y me llama la atención que son 4 virtudes. Entonces, el Señor me dice que si yo tengo esas 4 virtudes, voy a poder, hacer la palabra de Dios, voy a poder impartir justicia, voy a poder hacer lo que el Señor me pide. Entonces, eso ponía Dios en mi corazón ahorita. 4 virtudes, algo completo. Entonces, eso debe ser Qué una hija de lindo, Dios. qué Muchas lindo. Yo te voy gracias, a hermana, contar. por escuchar. Muchas Ay, gracias. claro, claro que sí, claro que sí. Gisela nos está diciendo aquí, aprendí el orden y la belleza de Dios, cómo Él se mueve, cómo todo lo podemos lograr en equipo y en comunidad. Claro, sí es cierto, ¿verdad? Tenemos que saber delegar, hacerlo en equipo, estar juntos en esto. Y si le damos una repasada a todo esto y leemos la palabra, lean el Éxodo, capítulo 18. Y lo vamos a seguir estudiando después, en la próxima clase, no va a ser esta semana ni la otra, creo que hasta el marzo creo que vamos a poder por la secuencia que se lleva, pero sé que el Señor nos va a seguir ministrando en este sentido, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera? Alice, una Sí, pregunta. sí, Rosa María. Cuando tú hablas de que enseñemos la voluntad del Señor a los nuestros o a los grupos o a donde pertenezcamos, ¿hablas de sus leyes, de sus mandatos o cómo se refiere a la voluntad del Señor? Porque Muy yo puedo decirle a mis hijos que es la voluntad de Dios algo, pero ¿cómo estoy yo segura que esa es la voluntad de Dios? Muy buena pregunta. Mira, primero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar, porque cada casa, cada situación tiene algo totalmente diferente. Imagínate tú, Moisés, delante de toda esa gente, no podía darle a todos lo mismo. Hay cada situación diferente, pero para poder dar la palabra de Dios y la guianza, es su palabra. Tú puedes enseñarle a tu familia a tener los altar en tu casa y tomar, por ejemplo, ahorita, bueno, hechos es un poco complicado para niños o jóvenes, ¿verdad? Pero si tú comienzas el Nuevo Testamento y te pones, miren, les voy a contar cómo era Jesús, el tiempo que Jesús vivió aquí en esta tierra, qué fue lo que hizo. Y ahí están todas las enseñanzas de él, todo lo que él nos decía, nos enseñaba, y los vas guiando en ese camino, no te vas a equivocar. Y por supuesto los mandamientos, y eso no son, el llamamiento es irrevocable, ¿verdad? Por supuesto. Siempre a los niños se les debe enseñar siempre los mandamientos de la ley de Dios. Y recuérdate que no son solo 12 o 10, no sé. Es una cantidad, ciento y pico de mandatos que Dios mandaba, ¿verdad? En la Biblia. Pero si solo nos vamos, como dijo Jesús, al mandamiento que llenaba la ley y los profetas, que es amar a Dios
sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y les enseñas a respetar a los demás y les enseñas conforme el Espíritu Santo te va a guiar. No hay equivocación en eso. Si les enseñas a amar, a ser como Jesús era y a tener ese valor, mira esos requisitos que el Señor nos mostró hoy, ¿verdad? Que podemos enseñarle a nuestros hijos desde pequeños, porque los cambios los tenemos que hacer desde nuestra casa. Espero haberte respondido. Sí, sí entiendo, pero digamos mi caso, estoy hablando por mí. Ya mis hijos son mayores, ya todos tienen su hogar, nadie vive conmigo, ya no tengo la oportunidad de un altar familiar, más en los momentos en que nos vemos, pero cuando se está haciendo a nuestros ojos lo equivocado en un hogar diferente, digamos, en un hogar de los hijos, y decirle, esa es la voluntad de Dios, ¿cómo, a qué? ¿Me entiendes, verdad? Claro que te No entiendo. sé Yo si soy estoy mamá, explicando. tengo 3 hijos, ya los 3 están cada uno en su casa, tengo nietos, ya uno es médico, uno ingeniero, los nietos. Yo ya tengo bisnieto. Ay, pues qué bendición. Entonces, imagínate, ¿cómo no mira uno en los hijos tanta cosa, verdad? Pero para eso son las rodillas, realmente. A uno como madre ahí, y cada vez que yo tengo un texto bíblico se los mando. Mira, hay cosas ahí con los hijos que solo ante el altar de Dios y en oración se puede ir ganando, porque de lo contrario, y ellos mismos van a venir contigo a pedirte de repente, mira, tal cosa, tal otra, pero es el testimonio. Y sabes que cuando yo en los hogares de mis hijos, yo te comprendo porque pasa lo mismo, ¿verdad? Pero mira, cuando ellos los oyes orar a ellos, te maravillas y tú dices, Señor, estos son los frutos de lo que yo sembré. Te das cuenta que conocen a Dios, lo conocen. Lo que pasa es que ni modo, ¿verdad? ¿Cómo no les va a gustar irse a dar su vueltecita por ahí? No, pero ahí estamos nosotros orando siempre, de pie hasta alcanzar la victoria, como dice la palabra. Y no dejemos de orar por los hijos, nunca, nunca, nunca. No dejes de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharás. Dice, siembra de mañana y siembra de tarde, riega de mañana y riega de tarde, porque o ya sea en la mañana o ya sea en la tarde, pero vas a cosechar. Y así será, porque Dios no sabe fallar, ¿verdad? Así que yo también quiero esa respuesta, pero estamos confiando en el Señor. ¿Alguien más? Alice, Dios te bendiga, es Mónica. Hola, mi Gracias por niña. esa palabra tan hermosa que compartiste. Yo no soy mamá todavía, no tengo la experiencia de orar por los hijos, pero sí tengo la experiencia como hija de lo que mi mamá ha orado por mí y de lo que esas oraciones han hecho efecto en mi vida. Yo pienso que lo más importante en ese caso es pedir al Señor que a través del Espíritu Santo se nos sea revelado al corazón de hijos, de padres, de cualquier persona por la que oremos, cuál es la voluntad del Señor. Y es tan hermoso saber, eso es por una parte, y por otro lado, tú hablas del Dios de justicia ante tanta situación que uno pasa a veces injusta en la vida. Ay, Pedirle sí. al Señor a justicia por mí, Jehová, porque sí tú que eres no se quien va manifiesta. delante de mí, tú eres quien pelea mi batalla, tú eres Sí. quien me abre camino, tú haces justicia. Pero eso tenemos que tener el cuidado de que también a nosotros nos hagan justicia sobre nosotros mismos, sobre nuestras actitudes. Mm. Pero cuando venimos Perdona, Mónica, se te está cortando ahorita al final. cuentas con Él, Ah, podemos decirle, Señor, justicia. El amén. Señor, Amén. en su infinito amor y misericordia, hace justicia para ti y para los tuyos. Amén. Así lo recibimos, así lo creemos. Y recuérdense, hermanos, que Él es Jehová Tsidkenu, nuestra justicia. Y también dice la palabra que es Jehová Nisi, nuestro estandarte. Y Él dijo que nos pusiéramos en el campamento con nuestro dirigente, con la bandera adelante. Y el mío es el Señor, es Jehová Nisi. Él es mi bandera. Él lleva la bandera y yo voy ahí con Él. Yo he decidido formar parte de ese campamento de Jehová Nisi, Tsidkenu, Rafa, con todos sus nombres y su manifestación gloriosa.
Aquí dice Gloria, aprendí lo importante del orden. Dios desde el principio del mundo ordena todo. Es muy importante y y qué enseñanza tan profunda. Te agradezco mucho. Dios te bendiga, Gloria. Magda dice a través de su voz, escudriñando la palabra Torah, debemos escuchar y obedecer la voz de él. Así es. Janet Méndez dice orar porque el Espíritu Santo les guía a conocer la voluntad de Dios en su palabra, orando por ellos, por la familia. Y en cada caso, mostrarles a la luz de la palabra de Dios qué dice Dios. Y eso no nos cansemos, porque miren, de alguna manera, así como dijo Jesús en aquel ejemplo que puso de aquella mujer que llegó con el juez, ¿verdad? Y lo molestaba de día, de noche, le tocaba la puerta hasta que el juez dijo, ay, mejor le voy a atender. Entonces, con los hijos, siempre, siempre, siempre estemos orando por ellos y dándoles palabra y dándoles amor. Así que, Denisita, ¿estás por ahí? Yo con esto termino Sí, y, estamos por aquí, mi Alice ok, linda. Ahorita a ¿quieres las seguir? 12 tenemos, fíjate que me tuve que salir un momentito, pero no sé si lograste impartir al final. ¿Oraste por todos? No, si quieres me ayudas tú Sí. para orar y, Prefiero que tú, porque tú es ok, la que estás impartiendo la bueno, presentación. Oramos sí, nos quedan unos por todo minutitos. esto y ya nos trasladamos a lo que es la Sí, intercesión por Guate, ¿verdad? exacto, Cuando a las 12. exacto. Así que Muy bien. dale el tiempo a Licita. Bueno, muy bien, amado Señor, te damos gracias por esta impartición de tu palabra, Señor. Pudimos profundizar contigo, pudimos subir un poco a ese monte de Sión donde se manifestaba. Yo sé, Señor, que tú querías que todo el pueblo subiera para escuchar tus mandatos, tu palabra, tu voluntad, tus estatutos y tuvieron miedo porque eran muchos rayos, truenos, relámpagos. Tu manifestación es grandiosa, es extraordinaria porque tú eres extraordinario. La tierra es el estrado de tus pies. Y Moisés subió y él lo recibió. Y el pueblo se quedó abajo y se quedó haciendo lo que no tenía que haber hecho. Pero nosotros, Señor, queremos subir. Queremos subir a ese monte de tu presencia para recibir la impartición de tu palabra, la sabiduría, la guianza que necesitamos cada uno, porque cada uno es diferente, cada uno tenemos un hogar distinto, hijos con diferentes necesidades, trabajos, lugares en donde nos movemos en la nación, en la intercesión, en nuestra iglesia, cada uno es diferente. Padre, impártanos lo que necesitamos cada uno de tu sabiduría, Padre, de tu voluntad, de tu ciencia, para que todas esas semillas que tú estás impartiendo en nosotros puedan dar fruto y que todo lo que esté alrededor nuestro, Señor, pueda reverdecer gracias a que nosotros podamos dar todas esas semillas que tú nos das en abundancia para nuestros hijos, sobre todo el amor, Señor, que prevalezca sobre todo el amor en nosotros. El amor y la justicia divina de Dios, como dijo Moisés, escuchar al pueblo, para poder oírlos, para poder oír a las personas, Señor, para poder darles la palabra de aliento que necesitan, el consejo, poderlos llevar a tu palabra, porque al final eso es lo más importante, llevarlos al conocimiento tuyo, Señor. Eso es lo importante porque hay mucha sed en el mundo, hay mucha ceguera en el mundo y tú nos dijiste que nos mandaba, Señor, a sanar a los enfermos, a sanar al ciego, al mudo, al que estuviera con problemas, Señora, al que tuviera iniquidades, a poder ir a visitar al preso, al huérfano, a la viuda. Nos has mandado, nos has dado una comisión maravillosa para que vayamos con amor, con sabiduría, porque para ir a ver una viuda, Señor, se necesita mucho amor. Se necesita mucha guianza, mucha sabiduría para poder hablarle, llevarle tu palabra, tu consuelo, para llevar al huérfano, Señor, para ir a ver al enfermo, al menesteroso, al extranjero. Se necesitan palabras para cada uno que solo vengan de tu trono, Señor, que podamos ser ese canal abierto tuyo, como jueces tuyos, Señor, a la altura de Melquisedec, Padre, como jueces y sacerdotes y reyes tuyos, Señor, que ejecutemos la voz de tu mandato en esta tierra, Señor, que tanto se necesita, que se escuche tu voz, tu sanidad para la tierra, Padre, tu amor, que podamos ser un testimonio fiel, embajadores tuyos a la altura de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, amén. Gracias, mi Alice. Dios te bendiga. Gracias a todas y a todos por haberse conectado el día de hoy. Estamos entonces orando por lo del CAN. Tal vez ahí nos pueda ayudar. Janetí, ¿estás ahí? Yo vi que se estaba Yanetía porque escribió aquí en el chat, pero no sé si ya se salió, déjame ver. Sí, puede ser. Karin Herrera. O que alguien, ok, entonces voy a interceder yo. Vamos a interceder. Quiero contarles que el día 7 de febrero y el 14 de febrero van a ser las elecciones del CAN. ¿Qué es el CAN? Es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto eligen a su junta directiva y ellos son los que dentro de un año, bueno, ellos tienen a cargo la asignación de poner el fiscal general dentro de un año que va a ser su elección. Entonces, la elección de los miembros del CAN también es muy importante y ellos también influyen mucho en todo lo que tiene que ver con las posiciones y todo de los temas de justicia, por lo mismo que son los abogados. Entonces, en eso estamos ahorita intercediendo y por eso necesitamos orar e interceder y poner que estas personas, que hay varias planillas que se están postulando, hay unas que son totalmente corruptas, hay otras que más o menos, hay otras que uno cree que podría ser las mejorcitas, pero que él sea el que intervenga en esto, ¿verdad? Que él sea el que pueda poner y quitar a las personas en autoridad. Así que nos convenimos en interceder por esto juntas. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, gracias porque tú eres quien pone y quita reyes, tú eres el que pone las autoridades y así creemos hoy, mi Dios, que estas elecciones del 7 y del 14 de febrero son muy importantes para la elección de las personas miembros de estas juntas, de que en ellos va a estar mucho de las decisiones que se tomen para los próximos años en las autoridades de Guatemala. Hoy venimos pidiendo, mi Dios, que salga a luz toda corrupción en medio de esas planillas y que pueda salir y develarse todo eso que a ti no te agrada en esas personas también, para que asimismo nosotros podamos elegir y los abogados que son los que tienen que elegir y votar, mi Dios, que tú les puedas dar sabiduría y les puedas dar entendimiento para que se aboquen a esas urnas y puedan votar y no por influencia, no porque este me cae bien, no porque esta persona es la que nos va a dar tanto, no, sino que sean esos votos conscientes, que sepan que son personas a las que están eligiendo que van a tener en su poder el futuro de muchas decisiones en Guatemala. Así que hoy creemos, mi Dios, que esta planilla, mi Dios, que se están postulando para tomar esos cargos, tú tomas el control y tú, mi Dios, eres el que define qué planilla es la mejor, la que actúe conforme a tu corazón y que tiene principios tuyos en su corazón y que tengan temor de ti. Oramos para estas personas que puedan ser electas, que sean personas temerosas tuyas, mi Dios, y que quieran hacer el bien para Guatemala. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque sabemos que tú estás a cargo de todo esto y lo que nosotros no logramos ver con nuestros ojos naturales, podemos verlo con nuestros ojos espirituales porque tú nos muestras el camino por el que debemos andar. Así que gracias, gracias por este tiempo y gracias porque tú te entronarás, mi Dios, en la elección de esas de las personas del CAN, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias. Ay, los bendecimos, Señor. Ahí sí que la planilla electa sea una planilla temerosa de Jehová, dice ahí. Así es, que así sea y estén alineados a sus propósitos y a la visión que tenemos para nuestra nación. Dios me las bendiga a todos. Estamos entonces con
contentos de haber recibido esta enseñanza. Gracias, Alice. Los bendecimos y nos unimos ahorita en Por Amor a Guate a las 12 para estar intercediendo.